primera sesión en terapia breve estratégica es muy importante. Es una primera sesión que ya es terapéutica, ya supone una primera intervención en el problema y no una mera recopilación de datos, de información y el establecimiento de un diagnóstico, sino que ya se está empezando desde la primera sesión a trabajar sobre el problema. Sabéis que en terapia breve estratégica damos 10 sesiones de tiempo para que se dé una clara mejoría y si esta no se da tenemos que terminar la terapia y dejarla. Así que no se puede perder el tiempo, cada sesión es fundamental y de todas ellas yo diría que la primera es vital. ¿Y por qué es tan importante? Porque el terapeuta ya en esa primera sesión tiene que conseguir de un golpe o de una sentada, digamos, todos estos objetivos. En primer lugar, el terapeuta tiene que entender perfectamente cómo funciona el problema, ahora hablaré de ello más adelante, exactamente de este primer punto, y cómo se alimenta ese problema. En segundo lugar, tiene que conseguir sintonizar con el paciente. Esto quiere decir que tiene que hacerle sentir que ha entendido cómo se siente, que ha entendido su problema mediante normalmente el lenguaje analógico. Por ejemplo, si un paciente te ha estado contando que se siente muy solo después de la muerte de un familiar, por ejemplo, o de una separación, un divorcio, le puedes decir: comprendo, te sientes como una cerilla que prende en la oscuridad. O si te dice que ha estado teniendo muchos ataques de pánico y que le da pánico salir a la calle, que no puede salir a la calle, no puede abordar la puerta de casa, le puedes decir: comprendo, para ti salir a la calle es como caminar por un campo de minas. Después de utilizar este tipo de imágenes, uno sintoniza con el paciente, le hace sentir al paciente que estás en la misma onda que él, que has comprendido en qué estado se encuentra y entonces en ese momento se relaja, respira y se relaja. Además, una vez que el terapeuta ha comprendido cuál es el problema, cómo funciona el problema, cómo se alimenta, ahora tiene que hacérselo sentir al paciente a través del diálogo estratégico, del lenguaje analógico, la reestructuración, las paráfrasis reestructurantes. Tiene que hacerle sentir al paciente cómo está sin darse cuenta alimentando el problema, cómo funciona y cómo lo alimenta, para que empiece a urgirle la necesidad de modificar la situación y de utilizar alguna técnica con la que darle la vuelta a la situación. También tiene que elegir y seleccionar las técnicas que va a utilizar y que va a prescribirle al paciente para al final de la sesión, para que empiece a ayudarse a modificar el problema. Así que al final de la sesión ya se ha conseguido que el paciente se sienta comprendido, confiado en el terapeuta, puesto que ha visto que entiende de su problema, que lo ha comprendido muy bien, que sabe qué aplicar. También se siente empujado a cambiar, impelido a cambiar y por último ayudado y motivado. Al mismo tiempo que el terapeuta está haciendo todo este trabajo de cara al paciente, de tratar de sintonizar con él, el diálogo estratégico, también hay una labor en segundo plano para sí mismo, por la cual está tratando de entender perfectamente cómo funciona el problema, como he comentado anteriormente, que es el objetivo, digamos, más importante en la primera sesión, y eso quiere decir que está tratando de identificar cuál es el sistema perceptivo reactivo, así lo llamamos, y que viene a ser como una especie de círculo vicioso, que es el que está creando el problema y dando fastidio. El sistema perceptivo reactivo es una modalidad redundante de percepción y reacción de un individuo frente a la realidad. Por ejemplo, el sistema perceptivo reactivo de la fobia social. El fóbico social tiene la percepción de la realidad de que todo el mundo lo rechaza, así que reacciona en consecuencia a esta percepción de manera defensiva, que quiere decir que o bien se aísla o bien reacciona agresivamente para defenderse de los demás. Evidentemente esto tiene como consecuencia que los demás efectivamente lo rechazan porque causa antipatía a esta reacción y de esta manera se cierra el círculo y al fóbico social de nuevo acaba de confirmar la percepción inicial de que todo el mundo lo rechaza. Pues bien, cada trastorno tiene su propio sistema perceptivo reactivo que el terapeuta tiene que identificar a través de las preguntas discriminantes del diálogo estratégico y sus soluciones intentadas puestas en juego que forman parte de este sistema redundante de percepción y reacción. Por
Ejemplo, el paciente le está comentando al terapeuta que está destrozado, que está hundido desde que en el trabajo, por una situación muy injusta, una jugada de un compañero, lo han despedido y desde entonces no levanta cabeza. No es suficiente esta información, el terapeuta entonces tiene que indagar más para conseguir averiguar si ante esta percepción de injusticia, de impotencia y de frustración por la situación, cómo está reaccionando el paciente, si aún está combatiendo la situación o si bien se ha rendido completamente. Si el paciente responde que efectivamente se ha rendido, que ya no lucha por sí mismo, que no está buscando trabajo, que no sale de la cama, que ya no se cuida, que no se alimenta bien, pues el terapeuta ya ha identificado la solución intentada principal del sistema perceptivo reactivo de la depresión, que es la renuncia, el renunciar, el abandonar el campo de batalla. Y entonces le puede decir, pues Goethe decía que la renuncia es un suicidio cotidiano. De esta manera ya empieza, con esta frase aversiva, empieza a tratar de zarandear, digamos, emotivamente al paciente para que se coloque en posición para el cambio. Si por el contrario el paciente dice, no, yo no me he rendido, sigo buscando trabajo, pero sigo cuidándome a mí mismo, etcétera, pero estoy todo el día dándole vueltas a lo sucedido y la rabia me desborda hasta que llega un momento en que exploto y me resulto incluso agresivo con mi familia. Pues ya el terapeuta puede identificar cuál es el sistema perceptivo reactivo, que en este caso sería el de la obsesión paranoica, y ya le puede decir cada vez que combates lo que sucedió en tu cabeza y le das vuelta para tratar de entenderlo, estás consiguiendo que te sigan haciendo daño aún en el presente, porque el odio es el fantasma del deseo. A partir de aquí, lo habitual es que el paciente te diga, he sentido cómo estoy yo mismo originando el problema, ahora comprendo qué sucede, pero ¿qué puedo hacer para cambiar? No sé qué puedo hacer para cambiar y necesito esa ayuda. Entonces, cuando aprovechando que se ha creado a lo largo de la sesión esa necesidad por el cambio, entonces cuando el terapeuta da las prescripciones al paciente para ayudarlo a cambiar, los ejercicios para que tendrá que hacer hasta la siguiente sesión para ayudarlo a cambiar, y en ese momento es cuando el paciente mira al terapeuta como un gato deslumbrado y sorprendido en la noche por los faros de un coche.